Después de lo ocurrido en el episodio final, sin contar la última escena, Bárbara le comenta a Miyuko que tiene hasta la inspección de los adultos para solucionar el problema. Esta agradecida se va y entrega otra carta a Bell. Después de eso se muestra cómo esta última ha estado leyendo todas esas cartas. Posterior a eso, vemos como Kei está intentando encontrar a los miembros de su equipo y convencer a Bell de que ayude. Solo que al no encontrar a Sarah y a Louis, se decide a descansar en el salón, en donde se encuentra el equipo de Douglas, que se burla de su inexperiencia de ser una líder, lo que hace que Kei se vaya y llega a la habitación de Bell, donde le pregunta a las gemelas si la aceptan como líder de equipo y estas responden que no. Por eso entre ellas discuten por quién usará o se llevará a Bell. Como esta última llora por todo lo que tiene que soportar y hacer, las gemelas le piden a Kei que decida de quién es la muñeca viviente, ya que es la líder de equipo. Esta le responde que no se las dará a una solamente, ya que Bell es capaz de ser la cara de las dos, simplemente que deben de tratarla bien y esas cosas. Al final les ordena a las gemelas que la sigan y van al salón con el resto de integrantes del equipo, aunque al llegar, el equipo de Douglas se burla de las gemelas, ya que son dos sombras con una sola muñeca viviente, y pregunta a quién le pertenece esta última. Kei le responde lo mismo, de que Bell es de ambas, y en ese momento llega Bárbara a petición de Douglas para que se deshagan de una gemela. Sin embargo, esta dice que eso no le corresponde a ella, sino a los adultos y a la líder de equipo. Con eso dicho se va y Kei pasa el rato con su equipo. Por otro lado se muestra cómo la reparación del Salón de la Gloria está terminado. Ahora cambiamos el punto de vista de Oliver, con su muñeca viviente Ollie, el cual al beber un café normal, mismo que bebe Oliver, no se siente diferente como cuando bebe el café especial. Así que se pregunta la razón de eso, aunque al darse cuenta de que está pensando en cosas innecesarias, intenta volver al trabajo. Luego de eso vemos como Bárbara intenta que la inspección para los adultos a la edad de niños, donde ella está a cargo, no salga mal. Debido a lo ocurrido con Mary Rose, provocó que las muñecas vivientes no hayan bebido café en 2 semanas. A su vez, eso genera que las mismas muñecas actúen con más libertad. Cambiando el tema, y antes de que llegara a una solución, se pone a pensar en cómo Kei parece ser más astuta que el resto, porque logró que su equipo se ha unido de nuevo, incluyendo a las gemelas. Ella preparó el documento donde se libran de culpa por lo sucedido con Mary Rose. Por otro lado, Edward se dispone a realizar la inspección en el ala de niños, pero antes se encuentra con Thomas, que sigue sin tomarlo en serio y burlándose de los fracasos que tuvo. Así que Edward se pone a pensar en una forma de hacer que este se derrumbe o pierda la posición que tiene actualmente como adulto. Lo único que se le ocurre es buscar una pieza o sombra que sea como Mary Rose, intentando rebelarse para que les pongan ante todos. Primero piensa en Bárbara. Sin embargo, como ella es muy importante en el rol que cumple, se decide por Kei y la forma de hacerlo según este es romperla desde el interior. Pasamos a la inspección, donde Edward se esconde dentro de una carroza, mientras Bárbara teme que alguien revele con las muñecas que no han bebido café. Edward llama a todas las integrantes del equipo de Kei para hablar. No se menciona explícitamente qué se dijo, solo cada una sale con una reacción diferente. De parte de Sarah, Edward prácticamente la denigra, diciendo que es una novata y preguntándose cómo Kei la superó, lo que provoca que Sarah se vaya furiosa en su cuarto, pensando que todo es culpa de Kei y que el esfuerzo que ha hecho todo este tiempo es en vano. Momentos más tarde, Douglas se va a visitarla e informa que lo que le dijeron solo era una prueba ya que han sido seleccionados. Volvemos con Edward, que ahora se encuentra en la sala de portadores de estrellas, donde entrega el café del abuelo, al mismo tiempo que revisa la habitación y se da cuenta que faltan botellas en donde se almacena, por lo que pregunta si sucedió algo. Bárbara le responde que simplemente a esta se le cayeron por accidente. Con eso claro, Edward se va y se encuentra a solas con Douglas y Sarah. En resumen, les comenta sobre las ventajas de ser adultos y la posibilidad de que ellos lo sean, solo si lo ayudan a detener a alguien que intenta destruir la bendita vida de la Casa de las Sombras. Estos acceden diciendo que a partir de ahora le contarán todo lo que suceda en el ala de niños. Al terminar su conversación, Sarah se encuentra con Kei, donde ahora finge llevarse bien. Termina la inspección, donde lo único que se reveló es que las muñecas vivientes no han bebido café especial por 2 semanas, aunque nadie más que Sarah y Douglas saben que Edward está enterado de esto último, por lo que él utiliza esa información para saber si los portadores de estrella son sombras rebeldes, ya que ordenó que se les diera el café al día siguiente. En caso de que no se obedezca la orden, se sabrá que traman algo. Ahora volvemos con Kei. Al notar que las muñecas vivientes con su equipo hierran el efecto del café, se propone cambiar los granos que acaban de ser entregados, para evitar el control mental de nuevo. A mitad del camino se encuentra con John, dispuesto a ayudar, así que todos se dirigen al lugar. En resumen, logran llegar a la habitación donde se guarda el café, mientras que John distrae a Susana para conversar de algunos temas. Sin embargo, no pueden entrar por la puerta
debido a que Susana puso una capa de hollín que al ser atravesada ella lo sentirá, por lo que se decidió que Mímico irá por la ventana, avanzando por una cuerda de hollín que hace que, aunque cuando se da cuenta que prácticamente está fuera de la mansión y observa el paisaje, esta recuerda cuando le dieron lo que parecía ser café con hollín de parte de la mansión, lo que provoca que se caiga. Pero a último momento, Kei hace que la cuerda de hollín sujete a Mímico y a esta hora a salvo entra a la habitación, donde encuentra los granos normales y al inspeccionar más a fondo encuentra que el armario se mueve y detrás de este se encuentra una habitación donde se esconde el café especial, solo que no los intercambia por temor a que haya otra capa de hollín. Cambiamos a lo que Kei espera y se encuentra con una muñeca sin cara. Como esta última no reacciona a pesar de que Kei se encuentra en ese lugar sin su muñeca viviente, le causa curiosidad y le quita el velo, donde se da cuenta que no son muñecas vivientes sin rostro, son sacos de hollín, por eso no reaccionan al verla, así que se decide a controlarla. Ahora pasamos con John, donde la distracción que se le ocurrió para que Susana no regresara es pedirle ayuda para escribir su carta de compromiso. Esta accede a ayudarlo hasta que se da cuenta que siente viento en la capa de hollín de la habitación donde se encuentra el café, por lo que echa a John del lugar y regresa donde se da cuenta que la causa supuestamente de abrir la ventana y sentir viento en la capa de hollín es una muñeca sin rostro. Con eso claro se propone a entrar a la habitación, donde al escuchar eso Mímico se intenta esconder, aunque por error golpea un frasco, lo que hace que Susana se altere por la posible presencia de alguien e intenta poner una capa de hollín en toda la habitación. Y de un momento a otro de la dirección en donde se encontraba Mímico sale una ceniza, así que Susana intenta sacarla de la habitación. Al lograrlo, Mímico aprovecha para salir sin que se den cuenta nadie, y en las escaleras de ese lugar se encuentra con la muñeca sin rostro, que resulta ser Kei, quien le pregunta a Mímico si logró cambiar los granos de café. Esta responde que sí, ya que sopló donde se supone había una capa de hollín para esparcirlo momentáneamente y cambiar los granos sin que se percataran. Con eso terminado, ahora intentan escapar del lugar antes de que lo cierren, pero no llegan a tiempo, por lo que Kei pensando que si llegan a la cima del edificio podrán pasar por las columnas de la mansión hasta llegar a la casa principal. Por eso se dirigen a la azotea, pero para salir del lugar deben abrir una puerta que no tiene pomo. Como no hay forma de hacerlo sin llamar la atención, se ponen a pensar. En ese momento, una muñeca sin rostro es el pomo de la puerta para que puedan escapar. Al final se revela mediante esta imagen que es Ram. Por otro lado pasamos con Sarah y Douglas, que en resumen hablan de todas las cosas extrañas que han sucedido en el equipo de Kei, las cuales informarán a Edward para que los tome en cuenta y se hagan portadores de estrella. Además, Sarah menciona para sí misma que como anteriormente Douglas rechazó su solicitud de matrimonio, ahora ella está interesada en Edward, más que nada por la posición que tiene. Todo esto es escuchado por Anthony. Ahora, de parte de Luis y Patrick, en lo que discuten por cosas triviales, sus muñecas parecen interesarse el uno en el otro. En cuanto a lo sucedido con Kei, este logra regresar a su habitación y le pregunta a Mímico el por qué se cayó cuando estaba en la cuerda de hollín. Esta responde que en ese momento recordó algo de su pasado y antes de poder decir algo más, siente algo en su bolsillo, que resulta ser una carta, la cual, antes de leer, llega John a la habitación de Kei porque estaba preocupado. Después de algunas discusiones, leen la carta, la cual es de Ram, la muñeca viviente que al fallar el debut hizo que Edward le quitara todo y le encerrara en una habitación para que tome café por 30 días. De esa manera pierda sus recuerdos y se convierta en una muñeca sin rostro. Sin embargo, la razón por la que ella sigue recordando todo es porque su sombra no se destruyó o se deshizo, simplemente volvió a su forma original y se juntó con Ram, donde se escondía dentro de su boca para que cuando le hicieran beber café, quien en realidad lo tomara era la sombra. Además de que esta en ese lapso de tiempo desarrolló sus poderes de hollín, los cuales son poder transformarse. De esa manera igual buscó información, donde descubrió que las muñecas sin rostro son sacos de hollín y algunas otras muñecas vivientes que fallaron el debut. Además descubrió y escuchó todo lo que Kei le decía a Mímico cuando rompió el efecto del café por primera vez, así que está dispuesto a ayudarlos en lo que planean, porque confía en ellos. Al día siguiente, cuando los portadores de estrella dan el café a las muñecas, se dan cuenta que no les hace efecto, así que todos empiezan a dudar sobre cosas innecesarias, que si así era su sabor, etc. Al final, como la situación se iba a salir de control, Bárbara disuelve la reunión y manda a todos a sus habitaciones. Después de eso, Rick empieza a recordar un poco de su pasado. Ahora pasamos al punto de vista de Sarah, y informa a Douglas que el café especial no sirvió, lo que significa que los portadores de estrella son rebeldes, por lo que informarán a Edward. Pero antes, vigilará lo que intenta hacer Kei, que casualmente se encontró con Luis, hablando a solas, así que se presenta ante ellas para preguntar de qué hablaban.
Kei le revela que sobre reunirse con las sombras, con las que hicieron el debut para divertirse, aunque Sara lo interpreta a una reunión donde discutirán su próximo movimiento para rebelarse. Así que, como dicho en su conversación, llega a la conclusión de que se reunirán en un balcón, donde ella los espera. Momentos más tarde, esa información llega a Edward mediante una paloma de Jin, donde Sara le informa lo que sabe de los rebeldes, pidiendo que se presente al día siguiente porque tendrá pruebas suficientes para delatarlos. Llega la hora de la reunión, donde al reunirse todos los compañeros de Kei empiezan a conversar primero de cosas raras que les pasan a las muñecas vivientes, como sentirse cansadas o que crezcan parte de su cuerpo al entrenar, cosas que no son normales considerando que a vista de todos son muñecas. Por esa razón, Emily saca el tema de recuerdos suyos antes de ser llamada una muñeca viviente, lo que hace que Patrick le pida a Kei que le comente todo lo que sabe. Pero antes de eso pasamos al punto de vista de Sara, que estaba esperando en el balcón, donde supuestamente Kei se reuniría con los demás. Sin embargo, esta última sabía que Sara los estaría esperando ahí, por lo que cambió el lugar del encuentro. Y no solo eso, porque debido a que Sara y Douglas estaban haciendo bastante ruido, las gemelas llegan a ese lugar, luego un portador de estrella, que se las lleva para interrogarlos. Volviendo a lo importante, antes de comenzar a hablar, se presenta Ram frente a todos con su sombra. Ahora sí, todos juntos, les cuentan la verdad a Patrick y a Luis, que en un principio ellos son morfos, como la sombra de Ram en este momento, pero al pasar el suficiente tiempo con alguna forma de vida, en este caso humanos, estos los copian y se vuelven a su manera en esa forma de vida. Pero para que la sombra permanezca de esa manera, deben establecer una conexión. Por eso, en un principio las sombras siempre estaban solas con sus muñecas vivientes, para que no copiaran otra forma de vida hasta que pudieran mantenerse de esa forma y pasar el debut, donde esa prueba para garantizar que todo lo anterior funcionó, pero en el caso de Ram, que lo falló, se convierte en una muñeca sin rostro. A su vez, las sombras simplemente las dejan en una habitación hasta que poco a poco se deshagan y usan el resto como combustible para la casa. En palabras más sencillas de entender, las exprimen. Además de eso, les comentan sobre la unificación. Con todo lo anterior dicho, se concluye que la casa de las sombras funciona alimentándose de la vida de los niños. Al escuchar esto, Patrick y Ricky se alteran, proponiendo en que lo mejor sea escapar de esa mansión, pero que ellos detienen contando el incidente de Mary Rose, donde básicamente con ella descubrieron que no hay forma de salir, y si lo hubiera, ella no quiere dejar a las demás sombras a su suerte. Como Patrick piensa que salvar a todos es una ilusión, empiezan a discutir hasta que Mirko simplemente se entromete y, como es de esperar, calma la situación, recordando todo lo sucedido, donde Kei se da cuenta que ha podido llegar tan lejos por sus compañeros, así que no se rendirán fácilmente a la casa de las sombras. Después de eso, en lo que las sombras piensan qué hacer, las muñecas vivientes se dirigen al techo para intentar recordar sobre su pasado. En resumen, hablan y poco a poco recuerdan su aldea, lo que hacen en la escuela todos juntos a excepción de Mirko, donde ninguno la recuerda en un principio, por lo que se muestra brevemente los recuerdos de estos en la escuela, donde básicamente desde ahí se inculcó que deberían servir a la mansión de las sombras, y el día anterior, antes de que fueran escogidos, los niños que serían llevados les entregan un boleto para asistir a cierta atracción, donde se revela que Mirko era parte del show, aunque como a mitad del acto falló en caminar por la cuerda, provoca que al terminar el espectáculo sea despedida, y casualmente cuando John, Patrick y compañía estaban conversando sobre lo bueno que era Mirko, se dan cuenta que esta última está llorando en una esquina, así que se van a preguntarle qué pasa y esta cuenta lo sucedido. Además de mencionar que es huérfana, no sabe su edad ni nombre. Al escuchar a John y compañía, se proponen a llevarla a la selección para que sea su compañera en la casa de las sombras, solo que para que eso sea posible deben modificar una lista donde están los candidatos que irán a la selección. Aparte, para llegar a la habitación donde se encuentra dicha lista solo puede ingresar mediante la chimenea. Mirko, al ser la única capaz de llegar ahí, se anota, pero al no saber leer ni escribir más que pocas cosas, escribe su nombre como Kei. Terminado eso, todos se despiden, esperando ser seleccionados para divertirse en la mansión de las sombras. Luego, esa misma noche, en lo que Mirko se quedaba con Ram, conversa con esta última porque no quería asistir debido a que no es buena socializando. Además de que un peluche que ella tiene ha sido su única amiga desde que nació, y como no puede llevar cosas personales a la mansión, no quiere ir sin ella. Pero Mirko le quita un listón al muñeco y se lo ata en su dedo, siendo esa la razón de por qué Ram siempre conversaba con este. Al día siguiente, cuando se presentaron a la selección, terminan los recuerdos de todos, ahora sintiéndose culpables de que ellos hayan traído a Mirko a ese lugar, aunque esta no es culpa de nada, y ahora se muestra un recuerdo de Mirko del día en que cayó de la cuerda, donde al entrar por última vez a la atracción para recoger sus cosas, se encuentra con una sombra que le pide ropa negra para no destacar. Como Mirko le entrega lo que encuentra y su ropa, la sombra le da la suya, donde
en esa venía su nombre, que era Kei. De esa manera termina el recuerdo y ahora Emilico le cuenta esto a su sombra. Al saber que Emilico recuperó su memoria, se propone contarle toda la verdad. Lo primero es que ella está en esa mansión para recuperar la casa de los espejos, otro recuerdo, donde en cierta mansión vivían unos nobles. Entre los más importantes se encontraba a Catherine, que era una mujer muy amable, que un día de varios esta queda embarazada. Todos los festejan y se sienten felices, incluso un regalo de alguien es una hada encerrada según ellos, pero resulta ser un morfo, que en un principio se queda encerrado. Con el pasar del tiempo, en la mansión se expande una enfermedad de origen desconocido, que causa que los familiares de esa mansión empiecen a quedarse postrados en la cama e incluso morir. El tiempo sigue así y nadie encuentra el origen ni cura de la enfermedad, y como si no fuera eso algo lo suficientemente malo, aparecen varios morfos en la mansión que empiezan a atacar a la gente, por lo que el asistente de Catherine se la lleva en un carruaje, aunque a medio camino un morfo se envuelve en ella. Su asistente la libera del capullo y se va en un bote hacia la casa de sus padres, pero antes de llegar se da cuenta que el cuerpo de Catherine está oscureciéndose de la misma forma que el morfo, así hasta que cubre todo su cuerpo. El asistente, que estaba pensando que murió, empieza a llorar hasta que siente el pulso de Catherine, así que sabiendo que está viva, se la lleva ahora en una casa abandonada para no contagiar a nadie. Sin embargo, sin importar lo que hiciera Catherine, seguía solamente postrada en su cama, hasta que 50 años después del incidente, nace el bebé que estaba esperando Catherine, el cual fue nombrado Kei, que en un principio es igual a un humano, hasta que con el pasar del tiempo, su cuerpo se oscurece como el de su madre, la cual falleció inmediatamente después de dar a luz. Volviendo al tema, Kei se enfadaba porque no podía vivir con normalidad, y cuando escucha que su abuela, la asistente de Catherine, menciona el incidente de la casa de los espejos, se decide ir ahí, esperando encontrar un lugar al cual pertenecer. Al llegar a la isla, que se llama ahora la de Ojin, pregunta a alguien por la casa de los espejos. La persona, pensando que se refiere a un pueblo llamado así, le dice cómo llegar, y al hacerlo se da cuenta que cerca de ahí se encuentra la mansión de las sombras. Pensando que es la misma, pero por el incidente ocurrido cambió de nombre, se propone ir ahí, solo que al dirigirse se encuentra con personas de ese pueblo que le advierten que no puede pasar por ciertos lugares marcados con postes negros, además de que no será posible que vaya a la mansión porque nadie va ahí nunca, a menos que se trate de los niños de la selección, que ocurre en unos días. Al escuchar eso, Kei espera en la noche donde va más allá de los postes negros para dirigirse a la mansión, pero antes de eso escucha a dos personas hablando sobre que la mansión de las sombras debe extenderse por el resto del mundo, al mismo tiempo que revisa lo que parece ser una jaula o algo por el estilo, el cual Kei revisa que tiene dentro y se da cuenta que son morfos. Con eso se le ocurre la idea de meterse en ese lugar vistiendo una prenda negra para simular ser uno de ellos, y pasa lo anterior, donde Emilico se encuentra con ella en la noche y le da la tela negra, lo que hace que Kei entre en lo que parece ser una jaula y horas más tarde personas se la lleven. Cuando llega a la mansión de las sombras, llevan a los morfos a una habitación, donde posteriormente llevan a niños inconscientes, que al despertarlos les hacen beber algo mientras le dicen que son muñecas vivientes creadas para servir la casa de las sombras. Esto se repite varios días, hasta que Kei se da cuenta que algunos de los morfos toman forma de algunos niños, y con eso dejan la habitación. Pero que ella, viendo que se parece a Emilico, se junta con esta. Cuando las demás sombras se dan cuenta de ello, las dejan salir a los dos de la habitación, para ahora dedicarse a enseñarles el estilo de vida de los humanos, ya que los morfos prácticamente son como bebés. Así que pasan todo ese proceso, y cuando las demás sombras piensan que han aprendido lo suficiente, es cuando aparecen en la misma habitación que siempre han estado, donde las dejan a las sombras solas con un libro, con todas las demás reglas que deben de seguir y cómo tratar a sus muñecas vivientes. Solo que de parte de Kei, su muñeca viviente aún no está lista, pero que pasa varios días sola sin poder salir, pensando en que su propósito es de recuperar la casa de los espejos que fue tomada por las sombras, por lo que ella debe hacer algo al respecto, pero eso llevará tiempo. Unos días más tarde, al fin, su muñeca viviente sale, solamente que esta se encuentra hipnotizada, como cuando bebió el café especial por primera vez, y sin importar lo que Kei le quiere decir, lo ignora, a excepción de la casa de las sombras, porque cuando habla mal de esta, Emilico se altera. El tiempo sigue pasando, donde Emilico pierde el efecto de comportarse como si hubiera bebido café, y ahora actúa como realmente es, donde el resto del recuerdo es todo lo sucedido al principio de la historia, donde Kei nombra a su muñeca viviente como Emilico, esperando que con el paso del tiempo, esta pueda recordar algo de su pasado para reencontrarse, y ahora que lo ha hecho se alegra, por lo que terminan abrazándose. También Kei le hace saber cómo, al estar con Emilico, le hizo cambiar para bien,
al igual que las demás sombras que se relacionan con ella. Por esa razón le dio ese nombre, ya que su abuela, la persona que siempre ha cuidado de Kei antes de venir a la casa de las sombras, se llamaba Emily. Por último, Kei menciona que ahora para vencer a la mansión de las sombras debe hacer que toda el área de niños se una para ir en contra de los adultos, y hablando de estos últimos, una sombra le encarga a Edward que revise el estado de la isla. Ahora pasamos al punto de vista de Sarah, que recibe cumplidos por lo que le contó a Edward, aunque este último en realidad dice frente a sus compañeros que Sarah prácticamente es una inútil como espía y su verdadero propósito es otro. Cambiando el tema, retoma el punto de que les dieron permiso de ir al pueblo a realizar una investigación, pero como no pueden dejar sin vigilancia el área de los niños, Edward llama a una sombra que él escogió para la unificación y la logró completar para que vigile el área de niños. Con ese problema resuelto, se dirige con sus compañeros al pueblo, en donde una sombra encargada de vigilar ciertas partes del mismo y de guiar a Edward y compañía los trata como inferiores, diciendo que si se portan bien con él y brindan respeto, este podrá hablar bien de ellos para que suban de puesto en la mansión de las sombras. Edward, al escuchar eso, simplemente responde que lo tendrá en cuenta, y en resumen habla sobre el puesto que ocupa, que se dará de niños, es decir, todo lo que hace la sombra pero ser tratado como inferiores, que es cuidar al pueblo donde los morros y niños son seleccionados para que vayan a la mansión. Es llevado a Edward para que él haga el siguiente paso, por lo que puede ocuparlo como amenaza, diciendo que los niños no cumplen estándares para ser muñecas vivientes y esas cosas. De esa manera, la otra sombra se pone nerviosa y los deja en paz, por lo que Edward y compañía siguen con su investigación. Ahora volvemos con los portadores de estrella, que se enteran que Lewis es la sombra que se encargará de cuidar e inspeccionar el área de niños, en lo que Edward no está, y justamente ese día hará una inspección. Mientras tanto, Kei se reúne con sus compañeros para informar cómo se comunica Sarah con Edward, por lo que quiere informar de eso a los portadores de estrella para ganar su confianza. Sin embargo, no aceptan hablar con ella, a menos que haga un informe y esas cosas, que solo provocará que haya pruebas del asunto de Kei, lo cual esta no quiere, por lo que le pide a sus compañeros que cada uno vaya con un portador de estrella para que mejoren su relación con estos. Al terminar su reunión, se escucha una campana, donde se reúnen todas las sombras debido a la inspección que se supone le realiza Lewis, pero resulta ser Thomas la sombra que ha estado en rivalidad con Edward. Al percatarse de esto, todos se sorprenden, pero antes de que puedan decir algo, Thomas dice que él está en este lugar, en este momento, en lugar de Lewis, porque revelará la verdad oculta, y pasamos al por qué Thomas está ahí, en lugar de Lewis. En resumen, el último encontró al primero y hablaron. De esa manera Thomas se enteró de que Lewis era el encargado del área de niños, y aprovechando que es un inexperto en ser adulto y no debe revelar nada de la unificación, Thomas se propone que tomará su lugar como la sombra que hará la inspección. Para que no sufra problemas, Lewis acepta. Con eso claro, volvemos a donde Thomas está haciendo la inspección. Sin embargo, lo primero que revela frente a todos es su poder de Yin, cosa que los niños, se supone, no saben que tienen hasta que lo descubren ellos mismos. Por esa razón, Thomas los revela para que sean conscientes de que pueden desarrollar habilidades con su Yin y se esfuercen en conseguirlas antes de lo esperado, y de esa manera, con el pasar del tiempo, los niños sean mejores con esos poderes por enterarse antes y puedan ascender más rápido a ser adultos que hipotéticamente llegan al tercer piso. Al enterarse de esto, los niños simplemente empiezan a dudar los unos a los otros sobre quién tiene poderes. Más tarde, Kei conversa con Emilio que lo sucedido con anterioridad no es algo que haría Edward, concluyendo en que los adultos también tienen diferencias, por decirlo de alguna manera, cosa que aprovechará para hacerles frente cuando llegue el momento. Cambiamos al punto de vista de Patrick, que se siente frustrado por no tener poderes de Yin, por lo que Ricky se propone a reunir información que les sea útil para despertar dichos poderes. Con eso claro, ambos se iban a ir del invernadero, que es donde estaban, pero aparece en un momento a otro una ráfaga de Yin, la cual los expulsa fuera de la habitación, y no solo les sucede a ellos, sino a más sombras, que son atacadas de la misma manera, lo que hace que el caos se arme en las sombras que no tienen poderes, hasta que llegan los portadores de estrella, que intentan resolver la situación, pero nadie les hace caso. Es más, piden que a partir de ahora se revelen todas las sombras que tienen poderes para marcar una distancia, pero esto no es aceptado por los portadores de estrella. Esto hace que los niños se pregunten si no aceptan esa regla, porque Bárbara, la portadora que digamos es de más alto rango, no puede usar poderes, así que exigen que muestre sus poderes ante todos, porque si alguien de tan alto rango no los tiene, es por eso que actualmente todas las sombras están en desorden. Bárbara, al oír eso, se empieza a enojar,
aunque en ese momento Patrick se entromete y menciona de una forma no muy clara la importancia de Bárbara, ya que ella produce bastante hollín para la mansión, aunque como estaba nervioso, muchos no le hacen caso hasta que llega Douglas y dice lo mismo, pero con más confianza y de una manera más clara. Por eso se propone que su equipo, donde todas las sombras tienen poderes, sea el encargado de poner orden ante cualquier alboroto ocurrido. Al escuchar esto, la sombra de Hilbert, encargada del equipo de ayuda, no está de acuerdo, así que discuten, luego pelean un poco, y al final Hilbert acepta darle esa responsabilidad al equipo de Douglas, y Bárbara lo termina siendo oficial. Al día siguiente, en lo que cada quien se encargaba de la limpieza, Ricky fue a conversar con Bárbara para comentarle que si tiene alguna inquietud o necesita ayuda, puede contar con él, pero Bárbara solamente le da una patada, molesta para que vuelva a su rutina y ya. Unos momentos más tarde, el equipo de Douglas lo ayuda a levantarse, lo que hace que las demás muñecas vivientes los vean con buenos ojos. Más tarde, cuando se reúne Ricky, Shaun y Lou, estos conversan sobre quiénes podrán ser los sospechosos del ataque de Patrick y los demás sombras. A Ricky no se le ocurre nada, en cambio, Shaun piensa que los más sospechosos podrán ser el propio equipo de Douglas, ya que si estos hicieron el ataque, luego se propusieron como el equipo disciplinario que pondría orden a todo, con eso ganaron más prestigio entre todas las sombras. Al escuchar eso, se proponen intentar investigar los poderes de las sombras del equipo de Douglas, y como los únicos que conocen todos los poderes de las sombras de los niños son los portadores de estrella, así que vuelven a su misión inicial, intentar mejorar su relación con ellos. Posterior a eso nos enfocamos en Ricky, que ese día arruinó su relación con Barbie, y además no se le ocurrió algún sospechoso del incidente, como a Shaun. Por eso siente que también es su culpa que Patrick aún no tenga poderes de hollín, porque copió a un niño incapaz. Volvemos con Kate, quien es informada de las sospechas de Shaun, por lo que se decide esperar que la relación de John con Susana mejore, y así él obtenga esa información, y afirmen o nieguen las sospechas que tienen. Y hablando de esta última, Susana informa que a partir de ahora, todas las sombras con o sin poderes pueden usar la sala de entrenamiento, y cuando estaba dispuesta a enseñar los tipos de poderes y todos, el equipo disciplinario se lleva toda la atención. John, al verla sola, le dice que sí, puede enseñarle solamente a él. A pesar de que la intención era hacerla reír, Susana se molesta y se va, por lo que John, junto a Shaun, la siguen para disculparse con una carta que escribió, y de cierta manera funciona, porque John no era capaz de disculparse sin leer la carta, intentando varios métodos para que Susana no se diera cuenta, pero fue en vano, aunque al final se ríe por el esfuerzo que puso, por lo que se decide a conversar con él, en la habitación donde guardan el café. Entre su conversación, John pregunta sobre los poderes de las sombras, pero Susana le dice que no sabe bastante, y quien debería de estar más informado sobre ese tema sería Benjamin. Al terminar de decir eso, como ambas sombras bebieron bastante café, se quedaron dormidos. Mientras tanto, Shaun aprovechó para hacer que Susie perdiera un poco de su lavado cerebral, actuando como un hermano menor. Después de eso, ahora sí se va Shaun cargando a John, donde unos momentos más tarde se encuentra con Lois, a quien informa que Benjamin es quien sabe los poderes de hollín de las sombras, así que ésta se dirige con él para investigar al respecto. En resumen, este olvidó la mayoría de ellos, pero si quiere saber sobre estos, le dice que los informes donde se describe cada uno los guarda Oliver. Con eso claro, Luis se dispone a ir con Benjamin a entrenar. Posterior a eso, Luis informa a Kate sobre esto, por lo que ésta quiere ir con Oliver para ver los informes, pero es interrumpida por Sarah, que le pide que le enseñe sus poderes de hollín. El resto es básicamente hablando y entrenando el equipo de Kate sobre sus poderes, a excepción de Sarah, que sigue sin poder usarlos, así que frustrada intenta irse, pero Kate la detiene y le dice que sin importar que ella aún no puede usar los poderes de hollín, no permitirá que le pase nada, porque es parte de su equipo. Más tarde ese mismo día, Sarah se encuentra con Thomas para informarle sobre los planes secretos de Edward. Asimismo, de lo que le dijo a Thomas se le informó a Douglas, quien se molestó por haber revelado algo que no a alguien externo, porque ahora seguramente perderán la confianza de Edward. Así que este se propone a cazar a todas las sombras sin poderes para ser más influyentes que los portadores de estrella en el área de niños, y así recuperen la confianza de Edward. Solo le advierte a Sarah que no se entrometa más en estos asuntos. Esta, entendiendo todo, se dirige a su habitación, donde ahora está aterrada de lo que pueda suceder y de que está sola de nuevo. No tiene apoyo de nadie, más que el de Kay, que dijo que la protegería porque es parte de su equipo. Recordando esto, se cuestiona si lo que plantea Kay sobre la mansión de las sombras es realmente incorrecto, como se lo advirtió Edward. Como su muñeca viviente ve las dudas en Sarah, le dice de manera frívola y alterada que la mansión de las sombras es absoluta, que porque ahora se sienta sola, no debe dejarse engañar por nadie más, debe seguir con su objetivo claro. Todo esto mientras la muñeca viviente
le dice a Sarah que la golpee para que aprenda la lección. Ahora pasamos del punto de vista de Kei, que gracias a la sombra de Ran se entera de que Thomas y los portadores de Estrella no están en buenos términos por revelar lo de los poderes de Ojin, además de que el equipo disciplinario planea cazar a las sombras sin poderes, por lo que deben de ir con Oliver a leer los informes de los poderes de estos e informar sus sospechas de que los ataques iniciales fueron hechos por el mismo equipo disciplinario. Así que llegar a donde se encuentra Oliver y su muñeco viviente para contarle sus sospechas, por lo que le piden ver los informes de los poderes de Ojin, pero Oliver les dice que están encerrados en un cajón donde la única llave la tiene Bárbara, así que no puede ayudarlos de esa manera, aunque sí de otra, por lo que le muestra una máquina detectora de mentiras, donde para explicar su funcionamiento la usan Kei y Emilico, amarrándolas. Su funcionamiento es el siguiente: cuando le hacen una pregunta o afirman algo a una muñeca viviente o sombra, sin importar que responda o no, esta piensa en algo ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, a Emilico le dicen que odia el pan. Como ella está en desacuerdo, la máquina, que tiene una ceniza, reacciona agitándose o retorciéndose, lo que confirma que eso es falso, ya que al agitarse por una afirmación o pregunta significa que la persona interrogada miente, se siente culpable, disconforme, apenada o disgustada. Por lo que con eso, las siguientes preguntas que les hacen son sobre si ya se libraron del lavado cerebral, si el café es el medio por el cual las muñecas ceden al lavado cerebral y demás. Con las reacciones que tienen ellas, más la de la ceniza, se enteran de lo anterior dicho y del proceso de unificación, el cual Kei les dijo para que estos pensaran mal de la Casa de las Sombras, aunque al final no funcionó, y Oliver, para hacer que Miko y Kei sepan de cosas innecesarias, se proponen a borrarle la memoria, golpeándolas con un mazo. Solo que Miko mueve su silla, pasan muchas cosas en cómo cada uno pelea, y al final Kei se libera, aunque Oliver no se detiene con el plan borrarle sus recuerdos, pero que Kei le comenta que ella es una humana, que no ha pasado por el proceso de unificación, y si aún así quiere borrarle los recuerdos en vez de cambiar su investigación a ella para descubrir su origen, no lo detendrá. Como Oliver está prácticamente loco por investigar, acepta en que prefiere investigarla poco a poco para descubrir su origen. Aunque en consecuencia de la pelea que tuvieron, como Kei se molestó y expulsó a Ojin, este cayó en una máquina detectora de mentiras, lo que provoca que ahora tengan que buscar los informes de los poderes del equipo disciplinario. Después de todo ese incidente, Emilico se dirige a la habitación de Patrick para informarle a Ricky que Bárbara tiene una llave para abrir el cajón donde se guardan los informes. Aunque antes de poder hacerlo, Patrick se sorprende por ver a Emilico en su habitación. Eso causa que se forme un corazón con su Ojin. Emilico, pensando que es su poder de Ojin, se emociona, pero Patrick dice que solamente es una coincidencia y le pregunta el por qué está en su habitación. Esta dice que es para informar algo a Ricky, aunque debido a que no está, se le informará a Patrick y se decide a irse, pero este último le detiene y le entrega una flor. Y eso es todo hasta el momento.